Hola. Hola, muy buenos días. Como decía Klaus, mi nombre es Joseba Cortázar, vengo en representación de toprural.com, que es un buscador de alojamientos rurales. Uno de los principales retos que llevamos muchos años hablando sobre este tema, de hecho Klaus lo sabe mejor que nadie, es que uno de los grandes retos del turismo rural es atraer al turista extranjero, es decir, tratar de atenuar la enorme dependencia que tiene el turismo rural en España respecto al turismo nacional, que es nuestro principal cliente. Lo cierto es que esta discusión ha sido recurrente, hemos estado muchos años tratando de buscar o encontrar soluciones, pero realmente no había habido ningún estudio que nos ayudase a saber cómo podemos responder realmente a este reto, ¿no? Entonces, el año pasado nos planteamos aprovechar un poco la presencia que tiene Top Rural a través de los distintos portales a los que pertenece, en el caso concreto al grupo HomeAway y actualmente a Expedia, para tratar de entender mejor por qué los turistas extranjeros, concretamente nuestros principales mercados emisores, que son Reino Unido, Alemania y Francia, ven o no ven en España como uno de los principales destinos preferentes para practicar turismo rural. Lo cierto es que no sabemos cómo son, no sabemos qué es lo que quieren, no sabemos por qué vienen o no vienen a España, tampoco sabíamos en ese momento qué es lo que teníamos que ofrecer para que se planteasen venir a España y practicar turismo rural, cuáles eran los atributos que ellos consideraban importantes o relevantes a la hora de considerar España como un destino de turismo rural, porque todos tenemos en mente, ¿no?, que la promoción que se hace desde las distintas administraciones fundamentalmente es una promoción que posiciona a España como destino de sol y playa. Entonces, planteándonos todas estas preguntas, decidimos hacer un estudio a 4.000 personas en estos 3 países que acabo de citar recientemente, y hicimos lo que es el primer estudio internacional sobre turismo rural para España. Entonces, como evidentemente 10 minutos, que es lo que tenemos Ana y yo para poder comentar, no nos va a dar para poder profundizar cuál es la percepción de alemanes, ingleses o franceses respecto al turismo rural en España, por qué vienen o por qué no vienen, lo que hemos hecho ha sido tratar de recoger un vídeo, una serie de imágenes que son screenshots o que son pantallazos de lo que son las infografías, aquellos que queráis realmente profundizar en el estudio, ver más en detalle cada uno de estos 3 mercados, información sobre España y sobre todo también qué es lo que podemos ofrecerles, qué es lo que se interesan en cuanto a atributos, os recomiendo que entréis en toprural.com, hay un banner específico que pone Primer Estudio Internacional sobre Turismo Rural en España, y ahí tendréis acceso a las infografías desglosadas de cada uno de los mercados, al informe, a las tablas, de manera que podéis obtener también los datos y poder analizar los datos directamente. Y si cualquiera de vosotros tiene cualquier duda, no tenéis más que mandarme un email a joseba@toprural.com y estamos encantados de poder facilitaros la información que necesitáis para suministraros todos los datos que hagan falta y siempre y cuando esté en nuestra mano. Entonces, si os parece, os voy a poner primeramente el vídeo.
Probablemente no habéis podido ver ni la mitad de la información que contenía el estudio, porque como veis realmente es un estudio muy denso, que contiene información muy detallada sobre el gasto, sobre el perfil del usuario, sobre lo que buscan, sobre cómo buscan, sobre cuáles son sus prioridades, cuáles son sus percepciones también respecto al turismo rural en general, con quién lo practica, cómo lo practica. Y en general cuál es su visión o percepción de la experiencia cuando la ha tenido en España y de cuando no la ha tenido, pues cómo ve o cómo está posicionado el turismo rural en su mente y cuáles son aquellos países que realmente considera como top of mind de destinos rurales para cada uno de estos países, ¿no? Lo que me gustaría destacar realmente es que el estudio contiene una información muy interesante y muy relevante, ¿no? Y es que no se trata o desmiente básicamente que España sea únicamente un destino de sol y playa, es decir, que cuando se les pregunta a estas personas por qué no han venido a hacer y practicar turismo rural a España, lo primero que contestan no es que piensan en España como un destino de sol y playa, todo lo contrario, el problema es que carecen de información o que simplemente no se han planteado venir a España, con lo cual son ambas circunstancias que podemos cambiar porque estas personas son potenciales usuarios de turismo rural. ¿Por qué? Porque como habéis visto en el primer comentario, en la primera slide o diapositiva, el 58%, es decir, prácticamente el 60% de estas personas que fueron entrevistadas han practicado alguna vez turismo rural, bien sea en su país de origen o bien en un país extranjero. De hecho, lo que nos sorprendió también fue comprobar que de estas personas entrevistadas afirmaban que al menos en una ocasión habían estado practicando turismo rural en España 2 de cada 10 viajeros extranjeros. Esto significa que tenemos un porcentaje importante de personas que se plantean venir o que han venido en alguna ocasión a España a hacer turismo rural, combinándolo en la inmensa mayoría de las veces con estancias también en sol y playa. Lo que podemos desde luego aprovechar, y es una de las cosas que vimos en el estudio, es que teniendo en cuenta el potencial y el número de visitantes que tiene el turismo en general en España, donde muchas veces tendríamos que hacer promoción con aquellos turistas extranjeros que nos visitan, no es tanto igual en su país de origen, sino hacerlo cuando están teniendo su estancia en España, para enseñarles que realmente esa estancia puede combinarse perfectamente con un turismo urbano y un turismo rural, o un turismo de sol y playa y un turismo rural. Lo que está claro también, independientemente de esto, es que aquellos que vienen y prueban el turismo rural en España están contentos, están satisfechos y desean recomendarlo. Y lo que vemos es que estos turistas extranjeros tienen algo en común, y es que buscan en Internet. Por lo tanto, la promoción no se tiene que centrar tanto en offline, sino obviamente en online. Parece recurrente, ¿no?, decirlo a estas alturas, pero realmente esto es así, ¿no? ¿Por qué? Porque donde buscan fundamentalmente, salvo en el caso concreto de los ingleses, que parece que obtienen información en las oficinas de turismo, por lo tanto sería importante establecer algún tipo de relación con oficinas de turismo, buscan en buscadores de alojamientos rurales o en Internet en general, es decir, Internet es la principal fuente para ellos, ¿no? Pero también hay un flujo muy importante
de lo que es recomendaciones de amigos o familiares. Por lo tanto, como se ha dicho en otras ocasiones, cuando la experiencia es satisfactoria, tenemos que promover que esas personas recomienden el destino para poderlo comentar y compartir con los demás. Lo que es importante también es que España no es top of mind como destino de turismo rural. Cuando les preguntamos a ingleses, a franceses o alemanes cuáles son los principales destinos que tienen en mente cuando piensan en turismo rural, España no está ahí. Estamos hablando de Francia, por ejemplo, nos dice Francia, Italia y Suiza. En cambio, en el caso concreto de Alemania, dicen Italia, Alemania y Noruega. Y en Inglaterra hablan de Inglaterra, de Francia y de Italia. Por lo tanto, nuestros principales competidores de cara al posicionamiento de turismo rural pues son estos países. Y por lo tanto, lo que tenemos que ver es cómo se posicionan estos países en la mente de los extranjeros para realmente ver qué modelo tendríamos que seguir, ¿no? Lo que está claro cuando les preguntamos, y voy a terminar con esto porque no te quiero robar tiempo, Ana, es que en la que todos coinciden a la hora de establecer cuáles son los atributos que tendríamos que destacar, todos coinciden con la autenticidad. Bien, pero ¿qué es la autenticidad? Porque realmente es un término pues, un conceptual muy abstracto, ¿no? Bueno, pues lo que ellos nos dicen fundamentalmente es que es, uno, la originalidad del destino, es decir, que lo que el destino ofrece que no ofrecen los demás. Segundo, el entorno natural en el que se ubica el alojamiento en el que están pensando. La gastronomía, es decir, la comida que se ofrece. Su gente, es decir, en qué se diferencia la gente que habita ese lugar respecto a los demás. Y, por último, la cultura en general, ¿no? Es decir, cómo se diferencia esa cultura respecto al resto de los lugares a los que potencialmente podrían ir, ¿no? Los atributos también que ellos tienen en consideración a la hora de pensar sobre España son la variedad. Para ellos es fundamental tener variedad de alojamientos donde escoger, porque se fijan mucho en este tema. Luego, además, también está, además de la propia experiencia, hay un tema muy importante que son los idiomas. Todos coinciden en decir que como una de las principales condiciones que tienen a la hora de considerar el destino y el alojamiento es que sean capaces de hablar su propio idioma, de atenderles en su propio idioma. Entendemos que esto es complejo, pero bueno, existen técnicas. Y luego podréis comprobar también en el estudio qué importancia dan cada uno de ellos a las fotos, a las opiniones, a las recomendaciones, porque lo que hemos podido percibir es que cada uno de ellos, ingleses, franceses y alemanes, buscan cosas comunes, pero también diferentes. Por lo tanto, en la medida que seamos capaces de poder adaptarnos a esas diferencias, seremos capaces también de podernos posicionar en la promoción que hagamos de los destinos rurales en estos países. Nada más, gracias.